Capítulo sexto. Amaro, rodeado de comodidades, se sentía feliz. La sanjuanera cuidaba maternalmente su ropa blanca. El cuarto del señor párroco estaba como el oro. Amelia tenía con él familiaridades picantes de parienta guapa, y los días pasaban para el clérigo dichosos, con buena mesa, blandos colchones y convivencia amiga de mujeres. Después de las tristezas en casa del tío, de los desconsuelos del seminario y del rudo invierno en Graleira, aquella vida era para Amaro como si tras larga jornada por la sierra, en noche de truenos y chubascos, hubiera hallado un albergue abrigado con lumbre en el hogar y oloroso caldo que humease en la mesa. Decía misa muy temprano y marchaba a la iglesia abrigado con su gran capote, guantes y medias de lana, y altas botas de agua. En la parroquia, algunas devotas, con el manteo obscuro por la cabeza, rezaban aquí o allá ante el altar barnizado de blanco. Amaro entraba deprisa en la sacristía y se revestía golpeando las losas con los pies, en tanto que el sacristán le contaba las novedades del día. Después, con el cáliz en la mano y los ojos bajos, cruzaba la iglesia, rápidamente se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento, subía las gradas, juntaba las manos y murmuraba inclinándose: Introigo ad altare Dei, ad Deum que iestificat juventutem meam. Rezongaba el sacristán. Amaro ya no celebraba la misa con el fervor de los primeros tiempos. Estaba acostumbrado, según decía. Como no cenaba, a tales horas sentía apetito y mascullaba deprisa, monótonamente, las santas lecturas de la epístola y de los evangelios. Después de recitar el ofertorio, limpiaba el cáliz con el purificador. El sacristán, doblando la cintura, le presentaba las vinajeras. En aquella parte de la misa, Amaro sentía aún restos de emoción mística. Con los brazos abiertos, volvíase hacia los fieles, exhortándoles a la oración. Orate, fratres. Y las viejas apretaban más contra el pecho sus manos, de donde pendían rosarios negros. Amaro consagraba el vino, levantaba la hostia. Hoc est enim corpus meum. Elevaba los brazos hacia el Cristo cubierto de sangre y clavado en la cruz de madera negra. La campanilla sonaba, las manos golpeaban los pechos y en el silencio se oían los carros de bueyes rodando por las losas al volver del mercado. Misa est, decía por fin el cura. Deo gratias, respondía el sacristán, respirando fuerte con el alivio de la obligación cumplida. Cuando Amaro, después de besar el altar, bajaba las gradas, iba pensando en el almuerzo, en las tostadas de manteca, en la alegría del comedor, donde Amelia le esperaba con el cabello tendido sobre el peinador y el fresco cutis oliendo a jabón de almendras. Por la tarde, generalmente Amaro subía al comedor, donde cocían Amelia y su madre. Se aburría abajo y quería charlar un ratito. La sanjuanera, cerca de la ventana, trabajaba con el gato anidado en el ruedo del vestido. Amelia, junto a la mesa, con la cabeza inclinada sobre la labor, mostraba su nuca fina, nítida, enterrada en la abundante cabellera. Sus largos pendientes de oro
oscilaban dibujando una sombra ligera en la blancura del cuello. Las ojeras leves desvanecíanse delicadamente sobre aquel cutis trigueño, suave, que una sangre ardiente coloreaba. A veces, clavando la aguja, sonreía cansada, y entonces Amaro bromeaba: «Ah, perezosa, vaya una mujer de su casa». Ella reía. Charlaban. La madre contaba las cosas interesantes del día. Fulano despidió a la criada, a Mengano le ofrecen 50 duros por el cerdo. De vez en cuando Pitusa entraba y buscaba un plato o una cuchara en el aparador. Entonces se hablaba del precio de los géneros, de lo que había para comer. «Hoy tenemos potaje con hocico. No sé si le gustará al señor párroco, pero por variar». Al párroco le gustaba todo. Amelia le trataba con mucha familiaridad. Un día le pidió que le sostuviera una madeja para devanarla. Su madre, escandalizada, exclamó: «No le haga caso, señor párroco. Habráse visto loca igual. Esta, en cuanto toma confianza». Pero Amaro, contentísimo, sostenía la madeja. Allí estaba él para lo que mandasen, hasta para servir de devanadera. Las mujeres reían encantadas de las maneras del señor párroco. Algunas veces Amelia dejaba la costura y cogía al gato, que se enroscaba en su regazo. Amaro se acercaba y pasaba la mano por el lomo de Maltés. El animal se adormecía, haciendo un ronrón de gozo. «¿Te gusta?», decía ella al gato, mirándole un poco ruborizada, y la voz de Amaro, turbándose, murmuraba: «Misito gatito, gato misito». Algunas veces la sanjuanera se levantaba para dar una medicina a la idiota o para ordenar algo en la cocina. El cura y Amelia quedaban solos. No hablaban, pero sus ojos sostenían largo y mudo diálogo. Amelia cantaba el adiós o el descreído. Amaro encendía el cigarro y la escuchaba balanceando una pierna. Es bonito eso. Ella cantaba con más intención y cosía deprisa. De tiempo en tiempo levantaba la vista, miraba la costura y para asentarla pasaba por encima su uña pulida y larga. Amaro hallaba aquellas uñas admirables, porque todo lo que era de ella o de ella venía le parecía perfecto. Le gustaba su modo de andar, el color de sus vestidos, la manera que tenía de pasarse los dedos por los cabellos, y miraba con ternura las enaguas blancas que Amelia ponía a secar en la ventana de su cuarto. Nunca había estado en intimidad con una mujer, y cuando al pasar por el cuarto de ella veía la puerta abierta, dirigía al interior una mirada rápida, curiosa y llena de deseos. Una falda colgada, una media caída, una liga olvidada sobre el baúl, eran como revelaciones de su desnudez que le hacían palidecer apretando los dientes. Junto a ella olvidaba que era cura. El sacerdocio, Dios, el pecado quedaban lejos. Abajo los miraba desvanecerse, como desde la altura de una montaña se ven desaparecer las casas en la neblina de los valles. Solo pensaba entonces en la dulzura inefable de besar aquel cuello blanco, de morder aquella orejita. A veces intentaba sobreponerse a tales desfallecimientos. ¡Qué diablo! Es necesario tener juicio. Hay que ser un hombre. Bajaba a su cuarto, hojeaba el breviario, pero la voz de Amelia hablaba arriba. El tic-tac de sus botitas golpeaba el techo. Adiós. La devoción caía como vela que apaga el viento. Las buenas resoluciones huían.
y tornaban las tentaciones para apoderarse de su cerebro, tremantes, arrolladoras, rozándose unas con otras como bandada de palomas que se recogiesen al palomar. La hora de comer, sobre todo, era su hora feliz y peligrosa, la mejor del día. La sanjuanera hacía platos, en tanto que Amaro conversaba escupiendo los huesos de aceituna en la palma de la mano y alineándolos sobre el mantel. Pitusa, cada vez más tísica, servía mal, tosiendo siempre, y muchas veces se levantaba a Amelia para buscar un cuchillo o un plato en el aparador. Amaro quería ayudarla atentamente, pero ella lo impedía poniéndole una mano en el hombro y diciendo: «No se moleste, señor párroco». Amaro, con las piernas tendidas y la servilleta sobre el estómago, gozaba satisfecho. Después de apurar la segunda copa de bairrada, tornábase expansivo, decía chistes y alguna vez se permitía tocar furtivamente el pie de Amelia, mientras la contemplaba con los ojos brillantes y apasionados. Amelia tenía por costumbre mojar pan en la salsa de los guisos, y la madre la reñía siempre. «Ya sabes que no quiero verte hacer eso delante del señor párroco». Amaro replicaba riendo: «Pues mire usted, a mí también me gusta mucho. Simpatía, magnetismo». Y los dos mojaban pan y reían a carcajadas sin razón alguna. Al poco rato se servía el café. Era el momento en que invariablemente aparecía el canónigo Díaz. Le sentían subir pesadamente, diciendo desde la escalera: «¿Hay permiso para dos?». Eran él y la perra, la triguera. «Que nuestro señor nos dé muy buenas noches», decía, apareciendo en la puerta. «¿Quiere una tacita de café, señor canónigo?», preguntaba la dueña de casa. Él se sentaba exhalando un profundo «Oh, venga esa tacita», y mirando a la sanjuanera preguntaba: «¿Qué tal le va con el nuevo hijo?». Reían. Después contaban las historias del día. El canónigo acostumbraba a traer en el bolsillo el diario popular. Amelia se interesaba por la novela, su madre por la correspondencia amorosa de los anuncios. «Miren qué poca vergüenza», decía, deleitándose en aquella lectura. Después de la cena iban a visitar a la baldada. Una lamparilla mortecina alumbraba la cabecera de la cama donde la pobre vieja, cubierta la cabeza con una cofia de rotos encajes negros que hacía resaltar la lividez de su carita arrugada como una manzana reineta, fijaba en todos con miedo sus ojillos hundidos y llorosos. Amelia le gritaba al oído: «Tía Gertrudis, el señor párroco viene a ver cómo está». La vieja, haciendo un esfuerzo, decía con voz doliente: «Ah, es el chico». «Es el chico», respondían riendo. Y la vieja, espantada, quedaba murmurando: «Es el chico, es el chico». «Pobrecilla, Dios le dé una buena muerte», decía Amaro. Y volvían al comedor, donde el canónigo les esperaba enterrado en una poltrona de reps verde, con las manos cruzadas sobre el vientre. «Un poco de música, pequeña», gritaba, viéndoles entrar. Amelia se sentaba ante el piano. «Toca el adiós, hija», recomendaba la sanjuanera, empezando a calcetar, y Amelia, arrastrando melancólicamente la voz, cantaba: «Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa
a tu lado vivir. Amaro, soplando el humo del cigarro, sentíase envuelto en un sentimentalismo agradable. Cuando bajaba a su cuarto iba siempre exaltado. Comenzaba a leer los Cánticos a Jesús, traducción del francés que publicaba la Hermandad de Esclavas de Jesús. Es una obrilla escrita en un lirismo equívoco que da a la oración un lenguaje de lujuria. Se invoca en ella a Jesús con las súplicas balbucientes de una concupiscencia alucinada. Oh, ven, amado de mi corazón, cuerpo adorable, mi alma impaciente te desea, te amo con pasión. Abrázame, quémame, ven, destrózame, poséeme. Y un amor divino, ya grotesco por la intención, ya obsceno por la materialidad, gime, ruge, declama así en 100 páginas inflamadas donde las palabras gozo, delicia, delirio, éxtasis se repiten a cada momento con una persistencia histérica. Y después de estos monólogos frenéticos vienen todas las imbecilidades sacristanescas, notas para resolver casos difíciles de ayunos y oraciones para los dolores de parto. Un obispo aprobó aquel librito bien impreso y las educandas lo leen en los conventos. Es devoto y excitante. Une a las elocuencias del erotismo todas las tonterías de la devoción. Se encuaderna en marroquín y se regala a las confesadas. Es la Cantárida canónica. Amaro lo leía hasta muy tarde, un poco perturbado por aquellos períodos repletos de sonoridades y deseos. A veces, en el silencio de la noche, sentía crujir encima de su cabeza el lecho de Amelia. El libro caía de sus manos, recostaba la cabeza en la poltrona, cerraba los ojos y creía verla en corsé delante del tocador, deshaciendo sus trenzas o inclinándose para desabrochar una liga, y el descote de su camisa descubría 2 senos blanquísimos. El párroco se levantaba, cerrando los dientes, con la decisión brutal de poseerla. Por entonces comenzó a recomendarle la lectura de los Cánticos a Jesús. Ya verá qué bonitos son, dijo, dejando el libro en su cesta de costura. Al otro día, durante el almuerzo, Amelia estaba pálida, ojerosa. Se quejaba de insomnio, de palpitaciones. ¿Le gustaron los cánticos? Mucho. Tienen muy bonitas oraciones, respondió, y durante todo el día no levantó los ojos delante del párroco. Parecía triste, y sin motivo, a veces la sangre le quemaba el rostro. Los peores días eran para Amaro los lunes y miércoles, cuando Juan Eduardo venía a pasar las noches en familia. Hasta las 9 el cura no salía de su cuarto, y cuando subía a tomar el té se desesperaba viendo al escribiente sentado junto a Amelia. «Ay, señor párroco, lo que charlan estos dos», decía la sanjuanera. Los labios de Amaro dibujaban una sonrisa lívida y partía en silencio su tostada sin levantar los ojos de la taza. Amelia, en presencia de Juan Eduardo, no tenía con el párroco la misma alegre familiaridad. El escribiente chupaba el cigarro. Había grandes silencios en los cuales se sentía ulular el viento encallejonado. «Pobres de los que ahora estén en las aguas del mar», decía la sanjuanera haciendo su media. «Cáspita, ya lo creo», añadía Juan Eduardo. Sus palabras, sus modales,
irritaban al padre Amaro. Le detestaba por su poca devoción y por su bigote negro. Delante de él se encontraba más sujeto por sus deberes de clérigo. «Toca alguna cosa, hija», decía la sanjuanera. «Estoy muy cansada», respondía Amelia con un suspirito de fatiga. Su madre entonces proponía una brisca de 3, y el padre Amaro, tomando su candelero, bajaba al cuarto. En esas noches odiaba casi a Amelia. La intimidad del escribiente en la casa le parecía un escándalo. Pensaba en hablar a la sanjuanera para advertirle que aquellos amores de puertas adentro no podían agradar a Dios. Después, más razonable, resolvía olvidarla, salir de aquella casa, abandonar la parroquia. Luego veía a Amelia con su corona de flores de azahar, a Juan Eduardo en traje de levita volviendo de la iglesia ya casados, veía la cama de novios con sus sábanas de encaje y todas las pruebas de amor que ella daba al idiota del escribiente se le clavaban en el pecho como puñales. «¡Que se casen y que los lleve el diablo!». Cerraba violentamente la puerta con llave para impedir que penetrase en el cuarto el rumor de la voz o el frufrú de las enaguas de Amelia. Pero al poco rato escuchaba con latidos en el corazón, inmóvil, ansioso, todo lo que ella hacía al desnudarse, charlando con su madre. Un día Amaro comió en casa de doña María. Después fue a dar un paseo por la carretera de Marraces, y al regresar para casa, a la caída de la tarde, halló la puerta de la casa abierta. La tonta de Pitusa fue a buscar agua y se olvidó de cerrar, pensó Amaro. Recordó que Amelia había ido con doña Joaquina Gangoso a pasar la tarde en una hacienda, y que la madre habló de visitar a la hermana del canónigo. Cerró sin ruido la puerta y subió a la cocina para encender una luz. Como las calles estaban mojadas por la lluvia que cayó durante la mañana, el párroco traía las botas enlodadas y sus pasos no hacían ruido en el suelo. Al pasar junto al comedor, sintió en el cuarto de la sanjuanera una tos ronca. Sorprendido, levantó ligeramente una esquina del portier y vio por la puerta entreabierta. ¡Oh, Dios misericordioso! La sanjuanera, en corsé, se ataba las enaguas, y sentado junto a la cama, en mangas de camisa, el canónigo resoplaba anhelante. Amaro bajó pegado al pasamanos, cerró muy despacito la puerta y marchó sin rumbo fijo hacia la catedral. El cielo se nubló y empezaron a caer ligeras gotas de lluvia. «Estamos bien», decía asombrado. Nunca sospechó tal escándalo. La sanjuanera, la reposada sanjuanera y el canónigo, su maestro de moral, y era un viejo sin ímpetus, sin sangre nueva. ¿Qué haría entonces un hombre joven y fuerte, que siente una vida abundante, correr por sus venas, reclamando, ardiendo? Era, pues, verdad lo que se cuchicheaba en el seminario, y lo que le decía el viejo padre Sequeira, párroco durante 50 años en Graleira. «Todos son del mismo barro». Le acudían entonces otras reflexiones. ¿Qué gente era aquella? La sanjuanera y su hija, que vivían sostenidas por la lujuria tardía de un viejo canónigo. Si la sanjuanera fuera joven, bonita, bien hecha, todavía podía haber disculpa. Pero ¿por cuántos brazos no habría pasado hasta caer en aquellos amores seniles y mal pagados? Vaya con las dos mujeres honestas. Recibían huéspedes
y vivían de concubinatos. Y Amelia, con aquellos ojos tan negros, tan bonitos, saliendo sola a comprar, a la iglesia, a los quehaceres, seguramente habría tenido ya un amante. Amaro no advertía que una lluvia fina empapaba sus ropas, y caminaba deprisa con una sola idea en el pensamiento, una idea deliciosa que le hacía estremecerse: ser el amante de la muchacha, lo mismo que el canónigo lo era de su madre. Imaginaba ya una vida regalada y escandalosa, mientras la sanjuanera besuquease al canónigo. Amelia bajaría a su cuarto, recogiendo las faldas y cubiertos por un chal los desnudos hombros. Con qué frenesí la esperaría él. La lluvia caía con fuerza cuando Amaro entraba en el comedor de su casa. «¡Qué frío trae!», dijo Amelia al estrecharle la mano. Estaba sentada junto a la mesa y cosía, mientras Juan Eduardo, cerca de ella, jugaba a la brisca con la sanjuanera. Amaro se sentó un poco turbado. La presencia del escribiente le producía, sin saber por qué, impresión de un duro choque contra la realidad. Todas las esperanzas que habían danzado una zarabanda en su imaginación caían una a una, marchitas, contemplando allí a Amelia junto a su novio, inclinada sobre la costura, con su honesto vestido obscuro. Todo alrededor le parecía más recatado: las paredes con su papel de ramajes verdes, el aparador lleno de brillante loza de vista alegre, el palillero tan querido de todos, un cupido rechoncho con paraguas abierto, erizado de palillos, el simpático y panzudo botijo, aquella brisca jugada con los clásicos dicharachos, todo tan decente. Fijábase entonces en el cuello de la patrona, queriendo descubrir huellas de los besos del canónigo. «Ah, no hay duda, tú eres una barragana de clérigo», pensaba. Pero Amelia, con aquellas pestañas tan largas, con aquellos labios tan frescos, de fijo ignoraba los libertinajes de su madre, o si los conocía, estaba resuelta a establecerse sólidamente en la seguridad de un amor legal. Y Amaro, en la sombra, la examinaba como para asegurarse en la placidez de su rostro de la virginidad de su pasado. «¿Está incomodado, señor párroco?», preguntó Amelia, viéndole moverse nerviosamente en la silla. «No», respondió él secamente. El escribiente, barajando las cartas, comenzó a hablar de una casa que trataba de alquilar, y la conversación cayó sobre los arreglos domésticos. «Pitusa, tráeme una luz», gritó Amaro. Bajó a su cuarto desesperado, puso la luz sobre la cómoda y se contempló en el espejo. Se hallaba feo, ridículo, con su cara rapada, el alzacuellos ceñido como una collera y por detrás la corona hedionda. Instintivamente se comparó con el otro, que tenía bigote, todo el cabello, que era libre. «¿Para qué mortificarme?», pensó. El otro era un marido, podía darle su nombre, una casa, la maternidad. Él solo podría ofrecerle sensaciones criminales. Después, los terrores del pecado. Tal vez ella simpatizaba con él, a pesar de ser padre, pero ante todo, por encima de todo, quería casarse. Nada más natural. Ambicionaba una situación legítima y duradera, el respeto de las vecinas, la consideración de los legistas.
todos los provechos de la honradez. Odió entonces todo lo de ella, su vestido modesto, su honestidad. La estúpida no veía que junto a ella, bajo la negra sotana, una pasión devota la seguía, temblaba y moría de impaciencia. Deseaba que fuese como la madre, o peor todavía, una hembra fácil, como puerta abierta. Bien, estoy deseando que la muchacha sea una sinvergüenza. Está claro, no podemos pensar en mujeres decentes y tenemos que reclamar prostitutas. ¡Bonito dogma! Se ahogaba. Abrió la ventana. El cielo estaba tenebroso. La lluvia había cesado. Solo interrumpía el silencio de la noche el agudo piar de las cornejas. Aquella obscuridad, aquel reposo de la villa dormida, hizo subir de la profundidad de su ser el amor purísimo, devoto, que Amelia le inspiraba al principio. Veía su lindo rostro, de una belleza transfigurada y luminosa, destacándose en la negrura del cielo, y su alma entera iba hacia ella con un desfallecimiento de adoración, como en el culto a María Santísima va la salutación angélica. Avergonzado pedía perdón por haberla ofendido, y decía en voz alta: «Perdón, perdón, es una santa». Fue aquel un momento dulcísimo de renunciación carnal. Casi asustado de aquellas delicadezas que descubría dentro de sí, púsose a pensar con tristeza en que si él fuese un hombre libre, sería un marido tan bueno, amante, delicado, cariñoso, siempre de rodillas, todo adoración. Y cuánto hubiera él querido a su hijo, pequeñín travieso, tirándole de las barbas ante la idea de aquella felicidad inaccesible. Sus ojos se arrasaron de lágrimas, y desesperado maldecía a la grulla de la marquesa que le hizo cura y al obispo que le ordenó. «Me perdieron, me perdieron», decía con desvarío. Sintió en aquel instante los pasos de Juan Eduardo, el rumor de las faldas de Amelia, corrió a la puerta para mirar por el ojo de la llave y clavó los dientes en los labios con amargura. Amelia, después de despedir a su novio, subía canturreando bajito. La sensación de amor místico que, mirando la noche, le penetrara un momento, pasó, y se acostó con un deseo furioso de Amelia y de sus besos. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Días después, el padre Amaro y el canónigo Díaz fueron a comer con el abad de Cortegasa, un viejecillo jovial, muy cariñoso, que vivía 30 años en aquella aldea, y que pasaba por ser el mejor cocinero de la diócesis. El abad cumplía años, y convidó a varios amigos. Estaba el padre Natalio, personilla biliosa, seca, con los ojos hundidos, malignos, y la cara picada de viruelas. Decíase de él que tenía una lengua de víbora. Vivía con 2 sobrinas huérfanas, cuya virtud alababa a todo momento, y a las que llamaba las 2 rosas de su jardín. Estaba también el padre Brito, que era el cura más bruto y más fuerte de la diócesis. El señor Chantre, siempre correcto en sus comparaciones mitológicas, le llamaba el león de Nemea. Su cabeza era enorme, de lanudo cabello que le caía hasta las cejas. Su piel curtida tenía un tono azulenco, del esfuerzo de la navaja contra la barba, y en sus carcajadas bestiales
mostraba unos dientecillos menudos, blanquísimos por el uso de la borona. Al sentarse a la mesa llegó Libanino, afanado, con la calva sudorosa y exclamando en tonos agudos: «¡Ay, hijos! Perdonen, me retrasé un poquitín. Pasé por la iglesia de Nuestra Señora de la Ermita y estaba el padre Núñez diciendo misa. ¡Ay, hijos! La atrapé y vengo consoladico». Gertrudis, la vieja y reposada ama del abad, entró trayendo una gran sopera llena de caldo de gallina. Libanino comenzó a bromear: «¡Ay, Gertrudis! Bien sé yo a quién harías tú feliz». La vieja aldeana reía con bondadosa risa, que le sacudía la abundante masa del seno. «Miren qué acomodo se me presenta ahora por la tarde». «Ah, hija, las mujeres han de ser como las peras maduricas. Es cuando hay que comerlas». Los padres reían. Alegremente se acomodaron en la mesa. La comida había sido hecha por el abad, y después de la sopa empezaron las alabanzas. «Riquísima, sí, señor. Mejor no se come en el cielo. Cosa excelente». El abad, con modestia, sonreía satisfecho. Libanino devoraba diciendo truhanerías. «Gertrudiña, flor de romero, no me mires así, que se me revuelven las tripas». «El diablo del hombre», decía la vieja. «Miren qué manía le dio. Hábleme así dentro de 30 años y veremos». «Ay, hija, no me digas esas cosas, que siento frío en la espalda». Los curas se desgañitaban riendo. El padre Brito desabotonó su sotana, dejando ver una gruesa camiseta de lana de cobilla, donde la marca de fábrica, hecha con hilo azul, era una cruz sobre un corazón. Un pobre llegó a la puerta de la calle rosmando Padres Nuestros lastimeramente. Gertrudis le echó en las alforjas la mitad de un pan, y los curas comenzaron a hablar de las bandadas de pobres que recorrían las aldeas. «Mucha pobreza hay por aquí, mucha pobreza», decía el buen abad, ofreciendo al canónigo Díaz un ala de capón. «Mucha pobreza y más pereza», replicó el padre Natalio. Él sabía de muchas haciendas donde faltaban jornaleros, y en cambio mocetones como castillos se dedicaban a lloriquear Padres Nuestros por las puertas. «No, padre Natalio, hay pobreza de veras», decía el abad. «Yo sé de familias que duermen en el suelo como cerdos, el marido, la mujer y 5 hijos, y que no comen más que hierbas». «Pues, ¿qué diablos querías tú que comiesen?», exclamó el canónigo Díaz, chupándose los dedos después de haber engullido el ala de capón. «¿Querías que comiesen manjares? Cada cual come según quién es». El buen abad, extendiendo la servilleta sobre el estómago, añadía con ternura: «La pobreza agrada a Dios nuestro Señor». «¡Ay, hijos!», murmuró Libanino en tono doliente, «si no hubiese en la tierra más que pobrecicos, esto sería el reino de los cielos». El padre Natalio, con voz pedante, opinaba que la causa principal de tanta miseria era la inmoralidad. «Ah, no hablemos de eso», dijo con tristeza el abad. «Aquí mismo, en esta aldea, hay ahora más de 12 mozas solteras embarazadas.
Pues, señores, si las llamo, si las reprendo, se me echan a reír. El padre Brito contó que cuando fue a su pueblo para la recolección de la aceituna, trabajadores errantes, hombres y mujeres que ofrecen sus brazos en las haciendas, vivían en promiscuidad y morían de miseria. Era necesario estar siempre con el palo encima de ellos. ¡Ay!, dijo Libaniño. Se me erizan los cabellos pensando en los pecadores que van por el mundo. Pues, y en la aldea de Santa Catalina, decía el padre Natalio estirando el cuello, las mujeres casadas perdieron todo escrúpulo y son peores que cabras. El padre Brito habló de un caso en la aldea de Amor, donde mocitas de 16 y 18 años acostumbraban a reunirse en un pajar y pasaban la noche con una bandada de bigardos. Entonces el padre Natalio, que tenía ya los ojos brillantes y la lengua suelta, dijo pausadamente, recostándose en su silla: Yo no sé lo que pasará en tu aldea, Brito, pero si ocurre algo, el ejemplo viene de arriba. A mí me han dicho que tú y la mujer del corregidor... ¡Mentira!, exclamó Brito, rojo como la grana. Brito, oh Brito, dijeron todos, reprendiéndole bondadosamente. ¡Es mentira!, berreaba el cura. El canónigo Díaz, bajando la voz y con los ojillos encendidos por una malicia confidencial, murmuró: Aquí entre nosotros os digo que es una mujer de primer orden. ¡Es mentira!, gritaba Brito, y con los ojos inyectados, blandiendo los puños, añadía: Quien anda divulgando semejante calumnia es el mayorazgo de Cumiada, porque el regidor no le votó en las últimas elecciones. Pero tan cierto como estoy aquí, os juro que he de romperle los huesos. ¡Le rompo los huesos! El caso no es para tanto, hombre, decía Natalio. ¡Le rompo los huesos sin dejarle uno entero! Sosiégate, leoncillo, no te pierdas, hijico, murmuraba Libaniño con ternura, y recordando la influencia política del mayorazgo de Cumiada, que llevaba 200 votos a la urna, los padres comenzaron a hablar de las elecciones y de sus episodios. El padre Natalio, en las últimas elecciones, había arrancado 80 votos. ¡Cáspita!, exclamaron todos. ¿Imaginan ustedes cómo? Pues por medio del milagro. ¿Del milagro?, repitieron con asombro. Sí, señores, me puse de acuerdo con un misionero, y la víspera de las elecciones se recibieron en la aldea cartas bajadas del cielo, firmadas por la Virgen María, pidiendo, con promesas de salvación y amenazas de infierno, votos para el candidato del gobierno. ¿Qué les parece la idea? De primer orden, dijeron todos. El padre Natalio continuó: De la confesión también se saca mucho partido. El asunto, encomendado a las mujeres, va más seguro. El padre Amaro, que oía en silencio a los demás, dijo gravemente: A mí me parece que la confesión es un acto respetabilísimo, y que no debe uno servirse de él para las elecciones. El padre Natalio, que tenía las mejillas encendidas y los gestos descompuestos, dejó escapar una palabra imprudente. Pero, ¿usted toma en serio la confesión? ¿Que si la tomo en serio?, gritó Amaro con el asombro pintado en los ojos.
Todos exclamaron: «Natalio, hombre, no digas eso, muchacho». El padre quería explicar sus palabras, atenuarlas. «Escuchen, criaturas de Dios, yo no quiero decir que la confesión sea una tontería. No es eso. Digo que es un medio de persuasión, de saber lo que pasa, de dirigir el rebaño para aquí o para allá, y siendo para el servicio de Dios, es al mismo tiempo un arma. Esto justamente es un medio de perdón y un arma». «¡Un arma!», exclamaron. El abad protestó: «No, hijo, eso no, Natalio». Natalio se indignó. «Entonces, ustedes quieren hacerme ver que cualquiera de nosotros, por el hecho de ser cura, porque un obispo le impuso 3 veces las manos y le diga Accipe, ya tiene el poder de Dios, del mismo Dios, para absolver». Claro que sí. El canónigo Díaz dijo: «Quorum remiseris peccata remittuntur eis». Esta es la fórmula, muchacho. La fórmula es todo. La confesión es la esencia del sacerdocio. Lea a San Ignacio, lea a Santo Tomás. Y Amaro, al decir esto, trataba de confundir al padre Natalio. «¡Ande con él!», gritaba Libanino. «¡Ande con ese impío, amigo párroco!». Pero Natalio, furioso por las contradicciones, volviéndose hacia Amaro, berreaba: «Yo quiero que me contesten a esto. Usted, por ejemplo, que acaba de almorzar, que comió el pan tierno, que tomó su café y fumó su cigarro, ¿va a ir después a sentarse en el confesionario, preocupado tal vez por asuntos de familia, o por faltas de dinero, o con dolor de cabeza o de barriga, y una vez allí, imagina usted que va a hacer como Dios para absolver?» El canónigo Díaz, soltando el tenedor, levantó los brazos y en actitud solemne exclamó: «Hereticus est». Gertrudis entró con una fuente de arroz con leche y el abad interrumpió prudentemente: «No hablemos más de eso. Vamos con el arroz. Gertrudis, trae acá la garrafilla de Oporto». Natalio, de bruces sobre la mesa, trataba aún de rebatir los argumentos de Amaro. «Absolver es ejercer la gracia. La gracia es atributo de Dios, y ningún autor dice que la gracia se transmita. Luego tengo que argüir», gritó Amaro en actitud de polémica. «Hijos», suplicaba el abad, «dejen las disputas, que no les va a sentar bien el arroz». Y para calmarlos llenaba las copas de vino de Oporto diciendo: «1815. De este no se bebe todos los días». Para saborearlo, después de mirarlo al trasluz, se recostaban en las viejas sillas de coro. Comenzaron los brindis. El primero fue por el abad, que con los ojos llorosos murmuraba: «Gracias, gracias». «Por su santidad, Pío IX, por el mártir», gritó Libanino blandiendo la copa. Todos bebieron conmovidos. La sobremesa fue larga. Natalio habló de sus sobrinas, de sus 2 rosas, y mojando castañas en el vino, citaba a Virgilio. Amaro, en su silla, echado para atrás, con las manos en los bolsillos, miraba maquinalmente los árboles del jardín, pensando en Amelia, en sus formas, y suspiraba deseándola.
Natalio comenzó de nuevo a discutir con el canónigo sobre historia eclesiástica. Afirmaba que un asesino, un parricida, podía ser canonizado si volvía a recuperar la gracia. Citaba santos que llevaron una vida escandalosa, otros que por su profesión tenían que haber conocido, practicado y amado el vicio. San Ignacio fue militar, exclamaba. ¡Militar!, gritó Libanino, corriendo hacia Natalio y echándole los brazos al cuello con ternura juvenil. ¡Militar! ¿Y qué era? ¿Qué era mi patrono, San Ignacio? Natalio le rechazó. Déjame, hombre. Era sargento de cazadores. Estalló una enorme risotada. Libanino quedó extático. ¡Sargento de cazadores! ¡Mi adorado San Ignacio! ¡Bendito y alabado sea por toda la eternidad! Eran las 3. El abad propuso tomar el café en el jardín bajo la parra. Al levantarse, todos se tambaleaban y eructaban formidablemente, riendo a carcajadas. Solo Amaro tenía la cabeza serena y las piernas firmes. Estaba emocionado. Pues ahora, colegas, nos vendrá muy bien un paseíto por la hacienda, dijo el abad apurando el último sorbo de café. Para desentumecernos, roznó el canónigo levantándose con dificultad. Vamos a ver la hacienda del señor abad. Tomaron por el atajo de Barroca, un camino estrecho de carros. El día estaba azul, el sol cubierto. Había un gran silencio. A lo lejos se oía el chirrido de un carro. Los curas caminaban despacio, tropezando alguna vez. Con los ojos encendidos, el estómago harto, satisfechos de la vida. El canónigo y el abad marchaban del brazo canturreando. Brito, con Amaro, juraba que había de beber la sangre del mayorazgo de Cumiada. Prudencia, colega Brito, prudencia, decía Amaro chupando su cigarro. Y Brito, con pasos de carretero, gruñía. ¡He de comerle los hígados! Detuviéronse de repente. El padre Natalio, que iba delante, gritaba con voz furiosa. ¡Bestia! ¡No tiene usted ojos! ¡Bruto! Al volver un recodo del atajo, tropezó con un viejo que conducía una oveja y cayó. Con el puño cerrado y la voz avinagrada por la rabia, amenazaba al viejo. ¡So animal! ¡Bestia! El hombre, balbuceando, se quitó su sombrero y descubrió los blancos cabellos. Parecía un antiguo criado de labranza envejecido en el trabajo. Tal vez era abuelo, y doblado casi, rojo de vergüenza, se apartó contra las sebes para dejar paso en aquel estrecho camino de carros a los señores curas, alegres y excitados por el vino. Amaro no quiso acompañarles hasta la hacienda. Al llegar a un crucero, tomó por el camino de Sobros y volvió a Leira. Mire que hay más de una legua. Mandaré que le aparejen la yegua, le dijo el abad. No, señor abad, voy en el caballo de San Francisco. Tercióse alegremente la capa y partió cantando el adiós. Al pie de Cortegaza se extiende el atajo de Sobros, a lo largo del muro de una quinta, tapizado de musgo y erizado de cascos de botellas. Cuando Amaro llegaba al portalón bajo y pintado de rojo, encontró en medio del camino a una gran vaca. Por divertirse, quiso hostigarla con la punta del paraguas, y la vaca trotó balanceando la papada. Amaro, al volverse, vio a Amelia en el portalón, que le saludaba diciendo: Señor párroco, no me espante el ganado. ¿Usted aquí?
¿Qué milagro es este? Ella, ligeramente ruborizada, contestó: vine a la quinta con doña María por dar un vistazo a nuestra hacienda. Parece una buena posesión esta, dijo el párroco. Venga a ver nuestra hacienda. Es un pedacillo de tierra, pero para que forme idea, podemos ir por aquí mismo. ¿Quiere que vayamos en busca de doña María? Vamos allá, dijo Amaro. Comenzaron a subir en silencio una calle de árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Entre los troncos espaciados, las hortensias se doblaban mustias, abatidas por los chubascos. En el fondo se asentaba pesadamente la casa vieja, de un solo piso, con el tejado negro donde se arrullaban las palomas. Un rapacito pasó con un balde de lavar. Amelia preguntó: ¿por dónde fue doña María, Juan? Fue para el olivar, respondió el rapaz. El olivar estaba lejos, muy lejos, en el fondo de la quinta. Había todavía mucho barro y no se podía ir allá sin zuecos. Dejaremos a doña María y veremos la quinta, Por aquí, señor párroco. Estaban frente a un viejo muro cubierto de clemátidas. Amelia abrió una puerta verde y por 3 escalones de piedra bajaron a una calle entoldada por largo parral. Junto al muro crecían las rosas todo el año. Amelia se detenía a cada momento para enseñar la quinta. Aquí se siembra la cebada, más allá las cebollas. Doña María cuida mucho esto. Amaro, mudo, la oía hablar con la cabeza baja. Su voz, en el silencio de los campos, le parecía más dulce. El aire libre ponía en sus mejillas un color vivo y su mirada brillaba. Al saltar un charcal, recogió su vestido, mostrando la media blanquísima, y Amaro se turbó contemplando aquel comienzo de desnudez. ¿Ve aquel vallado? Pues al otro lado está nuestra hacienda. Se entra por la casucha, ¿ve? Pero está cansado. Ay, señor párroco, me parece que no es usted buen andarín. ¡Ay! ¡Un sapo! Amaro dio un salto y la tocó en el hombro. Ella le rechazó dulcemente, sonriendo. ¡Oh, qué medroso! ¡Qué medroso! Estaba contenta y hablaba con vanidad de su hacienda, satisfecha de entender de labranza y de ser propietaria. Parece que la cancela está cerrada, dijo Amaro. A ver. Recogió sus faldas y echó a correr. Está cerrada. Qué pena. El casero se habrá llevado la llave. Se agachó gritando: ¡Antonio! ¡Antonio! Nadie respondía. Estará en lo hondo de la quinta, dijo. ¡Qué fastidio! Y añadió: si el señor párroco quisiese, andando un poco más podríamos entrar. En el vallado hay una abertura que llaman el Salto de Cabra, por donde se puede pasar fácilmente al otro lado. Y chapoteando en el barro, caminaba alegremente. Cuando yo era pequeñita, nunca entraba por la cancela. Saltaba por aquí, y si la tierra estaba resbaladiza por las lluvias, llevaba cada trompazo. Aquí donde me ve era el mismo demonio. Nadie lo diría, ¿verdad, señor párroco? Ay, ya me voy haciendo vieja. Y miraba a Amaro risueña, mostrando el esmalte brillante de sus dientes. Aquí está el Salto de Cabra, dijo deteniéndose. Era una estrecha abertura del vallado. Al otro lado, el terreno más bajo estaba lleno de fango. Desde allí se veía la hacienda de la sanjuanera. El campo de hierba fina, salpicada de florecillas blancas, se extendía hasta un olivar. Una vaca negra,
de repletas ubres pastaba, y a lo lejos se veían los techos puntiagudos de los casales donde revoloteaban los pájaros. ¿Y ahora? Preguntó Amaro. Ahora hay que saltar, dijo ella riendo. Pues allá va, exclamó el cura. Se terció la capa y saltó, pero resbalaba en las hierbas húmedas. Amelia reía y haciendo señas con las manos decía: Ahora, adiós, señor párroco. Me marcho con doña María. Ahí queda preso. Para arriba no puede saltar y por la cancela no puede salir, con que ahí está preso. Oh, Amelia, Amelia. Ella cantaba burlándose. Quedo solita al balcón, que mi bien está en prisión. Aquellas maneras excitaban al cura, que con la voz ardiente y los brazos levantados exclamó: ¡Salte, salte! Ella, con voz mimosa, respondía: Me da miedo. ¡Salte, niña! ¡Allá va! Gritó ella bruscamente. Saltó y fue a caer dando un grito sobre el pecho de Amaro, que sintiendo entre sus brazos aquel cuerpo amado, la estrechó brutalmente y la besó con furor en el cuello. Amelia se desprendió y quedó delante de Amaro sofocada, con las mejillas como brasas, arreglando con trémulas manos los pliegues de su mantón de lana. Amaro murmuró: Amelia. Pero ella de repente echó a correr a lo largo del vallado. Amaro la seguía con grandes pasos, sin alentar. Cuando llegó a la cancela, Amelia hablaba con el casero que traía la llave. Atravesaron el campo junto a un reguero, llegaron a la calle cubierta por el parral. Amelia iba delante, charlando con el casero. Amaro la seguía con la cabeza baja. Cerca de la casa Amelia se detuvo, encendida, sin dejar de arreglar su mantón alrededor del cuello. Antonio, dijo, enseña el portón al señor párroco. Muy buenas tardes. Y a través de las tierras húmedas corrió hacia el fondo de la quinta por el camino del olivar. Doña María aún estaba sentada sobre una piedra, charlando con el tío Patricio, mientras las trabajadoras, provistas de largas varas, golpeaban los ramajes de un olivo. ¿De dónde vienes tan corriendo, muchacha? ¡Tú estás loca! ¡Ay, cuánto he corrido!, dijo ella sofocada. Sentóse junto a la vieja y quedó inmóvil, con las manos sobre el regazo, los labios entreabiertos y los ojos fijos. Todo su ser se abismaba en una sola sensación. Me quiere. Estaba enamorada del padre Amaro. Desde los primeros días, apenas le oía por la mañana, sentía una alegría inmensa. Después, al verle triste, como no conocía su pasado, se acordaba del fraile de Évora y pensaba que por un disgusto amoroso se había hecho cura. Suponía que era de una naturaleza delicada y llena de ternura, y le parecía que de su persona pálida se desprendía algo que era como una fascinación. Deseaba tenerle por confesor, ver de cerca sus negros ojos, escuchar su voz suave hablando del paraíso. Cuando Amaro salía, ella iba a su cuarto, besaba la almohada, guardaba los cabellos que quedaban en el peine. Si Amaro comía fuera, estaba todo el día malhumorada, reñía a Pitusa y a veces hablaba mal de él, que tan joven no podía inspirar respeto. Si él hablaba de una nueva confesada, sentía el alma llena de pueril amargura, y Amaro no sabía, cuando paseaba agitado por su cuarto, que ella le escuchaba regulando los latidos de su corazón
por los pasos que él daba, abrazándose a la almohada con desfallecimientos de deseos, besando el aire donde se le representaban los labios del párroco. Al caer la tarde regresaron a la ciudad. Amelia iba delante, callada, arreando a su burrito. Doña María conversaba con el mozo de la quinta que cuidaba de las caballerías. Al pasar por la catedral sonaba el ángelus, y Amelia, soltando las riendas del burrillo, cruzó las manos sobre el pecho, cerró los ojos y rezó con toda la devoción de su alma. Oh Nuestra Señora de los Dolores, Madrecita mía, haz que él me quiera. En el atrio enlosado paseaban los canónigos conversando. En el frente, la botica estaba ya iluminada y la figura del farmacéutico, con su gorro borlado, se movía majestuosamente. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. El padre Amaro volvió a casa aterrado. ¿Y ahora qué hago?, pensaba con el corazón encogido. Debía salir inmediatamente de casa de la sanjuanera. No podía continuar allí después del atrevimiento que había tenido con la pequeña, aunque ella no quedó muy indignada. Tal vez fue por respeto al eclesiástico, por delicadeza para con el huésped, por consideración al amigo del canónigo, pero podía contárselo a su madre, al escribiente. ¡Qué escándalo! Veía ya al señor Chantre cruzando la pierna y mirándole, que esta era su actitud para reprender, decirle pomposamente: «Esos son los desórdenes que deshonran el sacerdocio. No se comportaría de otro modo un sátiro en el monte Olimpo». Tal vez le desterrarían otra vez en alguna aldea de la sierra. ¿Y qué diría la señora condesa de Ribamar? Después, continuando en aquella intimidad constante, en presencia de aquellos ojos negros, su pasión crecería cada vez más y concluiría por volverse loco, por hacer una burrada. Decidió ir a hablar con el canónigo y rogarle que le buscase una criada y una casa para vivir solo. Le encontró en su comedor, sentado junto al brasero en un sillón de brazos, con el abrigo echado por los hombros y los pies envueltos en una manta, dormitando con el breviario abierto sobre las rodillas. La triguera, echada a sus pies, dormía también, imitando a su amo. Al sentir los pasos de Amaro, el canónigo abrió los ojos y masculló, bostezando enormemente. «Ah, es usted. Empezaba a dormirme». «Pues es temprano. Aún no tocaron a recoger. ¿Qué pereza es esa?» «Volví tarde de casa del abad. Tomé una taza de té y, como estaba cansado... ¿Y usted qué hizo?» «Pasaba por aquí». Amaro, sentado junto al canónigo, removía lentamente la ceniza del brasero. De repente dijo: «¿Sabe usted, padre maestro, que...?» Iba a decir que me sucede una cosa, pero se contuvo y murmuró: «¿Sabe usted que hoy estoy mal?» El canónigo se fijó en él. «En efecto, está usted muy pálido. Púrguese, hombre, púrguese». Amaro quedó silencioso mirando la lumbre. «Sabe, estoy preocupado con la idea de mudarme de casa». El canónigo levantó la cabeza y abrió desmesuradamente los ojillos soñolientos. «¿Mudarse de casa? ¿Por qué?» El párroco, acercando su silla, habló en voz baja. «Ya comprenderá usted que
Es muy delicado vivir en casa de dos mujeres solas, siendo una de ellas joven y... Déjese de historias, hombre. Es como si viviera en una fonda. Usted es un huésped. No, no, padre maestro. Yo me entiendo. Suspiró, deseando que el canónigo le interrogase para facilitar las confidencias. ¿Y es hoy cuando pensó usted en eso, Amaro? Sí, hoy lo pensé. Tengo mis razones. Iba a decir, hice una locura, pero no se atrevía. El canónigo le miró un momento. Sea usted franco, hombre. Lo soy. ¿Encuentra caro el pupilaje? No, respondió Amaro con impaciencia. Bien, entonces es por otra cosa. Bueno, ya comprendo. Como yo soy amigo de la familia, usted no se atreve a decirme que está a disgusto en la casa. ¡Qué locura! Y Amaro se levantó irritado por la torpeza del canónigo, que abriendo los brazos exclamó: Hombre, pues algo es. Usted quiere dejar la casa y a mí me parece que otra mejor. Es verdad, pero esta idea no me deja tranquilo. Yo le suplico que me busque una casita barata, amueblada. Usted entiende mejor que yo en estos asuntos. El canónigo, hundido en su sillón, se rascaba la barba en silencio. Por fin gruñó: Una casita barata. Ya veré. Tal vez. Amaro, acercándose aún más, dijo vivamente: Usted comprenderá. La casa de la sanjuanera después de... Rechinó la puerta y apareció doña Josefa. Comenzaron a conversar sobre la comida del abad, el catarro de doña María, la enfermedad del hígado que consumía al canónigo Sánchez, y al poco rato Amaro se despidió, marchando muy satisfecho de no haberse desahogado con el padre maestro. El canónigo quedó pensando junto a la lumbre en que aquella resolución de Amaro llegaba muy oportunamente. Cuando la sanjuanera no tenía al párroco, dormía sola en el piso bajo, y el canónigo podía saborear libremente las caricias de su vieja, que al venir Amaro tuvo que ceder su cuarto y dormía cerca de la hija en una cama de hierro. El canónigo estaba desconsolado. Para gozar de las dulzuras de la siesta con su sanjuanera, era necesario que Amelia comiese fuera de casa, que Pitusa marchara a la fuente y otras combinaciones importunas. Sufría su egoísmo de viejo, con la necesidad de esperar, de acechar, de tener en sus placeres regulares e higiénicos las mismas dificultades que hallaría un colegial enamorado de su profesora. Si Amaro se marchaba, la sanjuanera ocuparía de nuevo su cuarto, y volverían las antiguas comodidades y las tranquilas siestas. Cierto que él tendría que aumentar la mensualidad que daba regularmente el día 30 a su vieja, pero la aumentaría. ¡Qué diablo! Al menos estaré a mis anchas. ¿Qué haces ahí mano a mano hablando solo?, preguntó doña Josefa. Estaba pensando en cómo castigaré la carne durante la Cuaresma, respondió el canónigo con una risotada. A la hora de costumbre, Pitusa llamó al señor párroco para tomar el té. Él subía lentamente, temblando de encontrar a la sanjuanera ceñuda, informada ya del insulto. Solo estaba en el comedor Amelia, que al sentir los pasos del párroco tomó rápidamente la labor y con la cabeza muy baja comenzó a dar grandes puntadas en un pañuelo rojo. Menos rojo
que su rostro estaba entonces, y que cosía para el canónigo. Buenas noches, Amelia. Muy buenas noches, señor párroco. Amelia le recibía siempre con un hola o un viva cariñoso. Aquella frialdad le aterró. Con la voz turbada se atrevió a decir: Amelia, perdóneme. Fue un atrevimiento, pero no supe lo que hacía. Créame, estoy resuelto a salir de aquí. Ya he rogado al señor canónigo que me busque una casa. Hablaba con los ojos bajos y no pudo ver que Amelia levantaba los suyos y le miraba sorprendida y desconsolada. En aquel momento entró la sanjuanera. Ya sé, me lo dijo el padre Natalio. Gran comilona. Cuéntenos, cuente. Amaro habló de los manjares, de las truhanerías del Ibaniño, de la discusión teológica, después de la hacienda, y por fin se retiró sin osar decir a la sanjuanera que pensaba dejar la casa, lo cual suponía para la pobre mujer una pérdida de 6 pesetas diarias. A la mañana siguiente el canónigo, antes de ir al coro, se presentó en el cuarto de Amaro, que en aquel momento se afeitaba delante de la ventana. Hola, padre maestro, ¿qué hay de nuevo? Me parece que es cosa arreglada. Y fue por una casualidad. Esta mañana me han hablado de una casita que es un hallazgo. Aquella precipitación desagradó al párroco, que afilando tristemente la navaja preguntó: ¿Tiene muebles? ¿Muebles? ¿Ropas? ¿Loza? De todo. Entonces... No hay más que entrar en ella. Aquí, entre nosotros. Tiene usted razón, Amaro. Le conviene vivir solo. De modo que vístase y vamos a ver la casita. Amaro, en silencio, rapaba su cara con furor. La casa estaba en la calle de Sousas. Era de un solo piso, viejísima, con las maderas carcomidas. El ajuar, según dijo el canónigo, podía pasar al cuartel de inválidos. Algunas litografías pendían lúgubremente de gruesos clavos negros. Los vidrios estaban rotos, las paredes rayadas de fósforos. Amaro aceptó la casa. Aquella misma mañana el canónigo le ajustó una criada, la señora María Vicenta, persona devota, larga y flaca como un pino, antigua cocinera del doctor Godiño y hermana de la famosa Dionisia. Dionisia, en sus tiempos, fue la dama de las camelias, o Ninón de Lenclos, o la Manón de Leira. Tuvo la honra de ser concubina de 2 gobernadores civiles y del terrible mayorazgo Certejeire. Las pasiones frenéticas que inspirara fueron causa de lágrimas y afanes para casi todas las madres de familia de Leira. Ahora planchaba para fuera, se encargaba de empeñar objetos, entendía mucho de partos, facilitaba lavanderas a los empleados públicos, sabía todas las historias amorosas del distrito y se la encontraba siempre en la calle con su mantón de cuadros cruzado, el carnoso seno moviéndose bajo una chambre sucia, el andar mesurado y la antigua sonrisa que perdía su encanto al perder Dionisia los dientes. El canónigo, aquella misma tarde, dio cuenta a la sanjuanera de la resolución de Amaro. La excelente señora se lamentó amargamente de la ingratitud del párroco. El canónigo, tosiendo fuerte, le dijo: Yo fui quien arregló la cosa, porque con esto de tener el cuarto arriba, voy a enfermar.
Después le dio otras razones de prudencia higiénica y añadió pasándole los dedos por el cuello: es conveniente perder esos dineros del pupilaje, sin contar con que yo ayudaré en lo que sea necesario. Y además, como la cosecha fue buena, añadiré media onza más para los perifolios de la pequeña. Ahora, venga un cariño, Agustina, vieja mía. ¡Ah! Hoy vengo a comer aquí. Amaro, entretanto, guardaba su ropa, deteniéndose a cada momento para lanzar un «ay» triste, mirando el cuarto, la blanca cama, la mesa con sus paños blancos, la cómoda butaca donde hojeaba su breviario mientras oía cantar a Amelia en el piso de encima. Se acabó, pensaba. Adiós las alegres mañanas pasadas junto a ella, viéndola coser, las sobremesas que se prolongaban a la luz de la lámpara, los tés al pie del brasero, mientras silbaba el viento en la calle. Todo había acabado. La sanjuanera y el canónigo aparecieron en la puerta del cuarto. Ya sé, ingrato, dijo acongojada la patrona. Amaro se encogió de hombros tristemente. Tiene razón, señora, pero hay motivos. Yo siento... Ay, señor párroco, no se ofenda por lo que voy a decirle, pero yo le quería como si fuese mi hijo. Y la sanjuanera se enjugaba los ojos con el pañuelo. ¡Tontunas!, exclamó el canónigo. ¿Acaso se marcha al Brasil, mujer? Pues entonces, ¿por qué no ha de seguir viniendo aquí como amigo a pasar las noches en familia? Claro que sí, pero ya no es lo mismo que tenerle de puertas adentro. Pero, en fin, ella bien sabía que cada uno en su casa estaba mejor que en la ajena. Le hizo recomendaciones sobre la lavandera, se ofreció para facilitarle lo que necesitara, loza, sábanas. Y mire bien todo, no se le olvide algo por aquí, señor párroco. Gracias, señora, gracias, decía Amaro sin dejar de guardar su ropa. Evidentemente, la muchacha no había dicho una palabra. ¿Por qué marcharse, entonces, de aquella casa tan barata, tan confortable? Se desesperaba por haber tomado aquella resolución y odiaba al canónigo por su celoso apresuramiento. La comida fue triste. Amelia, para explicar su palidez, se quejaba de dolor de cabeza. Después del café, el canónigo pidió su ración de música. Y Amelia maquinalmente, con intención, cantó la canción querida. Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví. Es la hora, el momento ha llegado, es forzoso dejarte y partir. Amaro se levantó bruscamente y fue a reclinar la frente contra los vidrios de la ventana para ocultar las lágrimas que se escapaban de sus párpados. Los dedos de Amelia se entorpecieron en el teclado y la sanjuanera gritó: «¡Ay, hija! ¡Toca otra cosa!». El canónigo se levantó. «Pues, señor», dijo, «va siendo hora. Vámonos, Amaro. Le acompañaré hasta la calle de Sousas». Amaro quiso despedirse de la enferma, pero la vieja, después de un fuerte acceso de tos, dormía fatigada. La sanjuanera
llevó una punta de su delantal blanco a los ojos, y el canónigo reía diciendo: «Pero si no se marcha a las Indias». Amelia, blanca y muda, mordía sus labios. Amaro intentó bromear. Por fin descendió la escalera, y Juan Ruso, que a su llegada a Leyra le trajo el baúl hasta la calle de Misericordia, con igual borrachera que entonces, volvía a llevarle a la calle de Sousas. Cuando Amaro se encontró solo en aquella casa tristona, sintió una angustia tan punzante, un tedio de vivir tan grande, que tuvo deseos de ocultarse en un rincón y morir allí. Parado en medio del cuarto, contemplaba con disgusto aquel sucio ajuar, la cama de hierro pequeña con duro colchón y cubierta encarnada, el espejo sin azogue sobre la mesa, y en el poyo de la ventana la jofaina, el jarro y un pedacillo de jabón. Todo allí olía a viejo, a sucio. Fuera, en la calle, la lluvia caía sin cesar. Desesperado, el cura acusaba a Amelia de haberle hecho perder sus comodidades, de condenarle a vivir en aquella soledad. Si fuese una mujer de corazón, debía haber ido a su cuarto para decirle: «Señor párroco, no se marche de casa. Yo no estoy enojada». Porque después de todo, ella tuvo la culpa de lo sucedido. Ella, que le trastornó con sus coqueterías y sus miradas dulces. Juró no volver a casa de la sanjuanera. Recorría el cuarto a grandes pasos, pensando en el modo de humillar a Amelia. Conquistaría influencia entre la sociedad devota de Leyra, sería íntimo del chantre, se apartaría con desprecio de la calle de Misericordia, del canónigo, de las Gangoso, intrigaría con las señoras de la buena sociedad para que despreciaran a Amelia, dando a entender que su madre era una prostituta. La cubriría de fango, la enterraría en desprecios. Después compondría un gran sermón de Cuaresma para que ella oyese cómo la alababan. Se volvería ambicioso y, protegido por la señora condesa de Ribamar, subiría cada vez más en las dignidades eclesiásticas y llegaría a obispo de Leyra. Se veía ya, pálido e interesante con su mitra dorada, cruzar la amplia nave de la catedral envuelto en incienso. ¿Y ella qué sería entonces? Una criatura flaca y mustia, arrebujada en un miserable mantón, que tendría por esposo a Juan Eduardo, pobre amanuense mal pagado y peor vestido, con los dedos quemados por el cigarro, siempre inclinado sobre el papel sellado, adulando a los poderosos y roído por la envidia. Él, en cambio, obispo ya, estaría muy por encima de los hombres, en la zona de luz, casi junto a Dios Padre, y sería par del reino, y los curas de la diócesis temblarían solo al verle aparecer. Dieron lentamente las 10 en la iglesia cercana. ¿Qué estará haciendo ahora?, pensaba. Cose seguramente en el comedor. Estará el escribiente. Jugarán a la brisca. ¿Y acaso ella rozará su pie debajo de la mesa con el del novio? Recordaba aquel pie y el comienzo de la media entrevistos apenas al saltar los charcos en la quinta, y su curiosidad inflamada subía por la pierna hasta el seno, recorriendo bellezas que adivinaba. ¡Oh! ¡Cuánto le gustaba aquella maldita! Y era imposible conseguirla. Y cualquier hombre feo, estúpido, tenía derecho para pedírsela a su madre y llevarla a la parroquia diciendo: «Señor cura, cáseme usted con esta mujer, y bajo la protección de la iglesia, del Estado,
podían besar aquel pecho, aquellos brazos. Él no podía. Era sacerdote por culpa de aquella grulla de la marquesa de Alegros. Abominaba entonces de todo el mundo secular y se refugiaba en la idea de superioridad que el sacerdocio le daba sobre los demás hombres. Aquel miserable escribiente podía casarse, poseer a Amelia, pero ¿qué significaba aquel desdichado en comparación de un párroco, a quien Dios confiere el poder supremo de distribuir el cielo y el infierno? Mas de repente le acudía la idea de que su dominio sólo era válido en la religión abstracta de las almas. Jamás podría manifestarlo por actas triunfantes ante la sociedad. ¿Qué le importaba en aquel momento el derecho místico de abrir o cerrar las puertas del cielo? Si le faltaba poder para abrir o cerrar, como antiguamente, las puertas de una mazmorra, lo que él necesitaba era que los escribientes y las Amelias temblasen de terror ante la sombra de su sotana. Deseaba ser un sacerdote de la antigua iglesia, para gozar de las ventajas que daban las denuncias y de los terrores que inspiraba el tormento. Al pensar en Juan Eduardo y Amelia, lamentaba no poder encender las hogueras de la Inquisición. De este modo, aquel inofensivo mozo tuvo, durante algunas horas, bajo el influjo de una pasión contrariada, ambiciones grandiosas de tiranía católica. Porque todo clérigo tiene un momento en que el espíritu de la Iglesia le penetra con su renunciamiento místico o con sus ambiciones de dominación universal, y el abad más panzudo y sosegado, que saborea su café con aire paternal, lleva dentro de sí los instintos de un Torquemada. La vida de Amaro volvióse monótona. Transcurría el mes de marzo, húmedo y frío. Después del servicio en la catedral, Amaro entraba en su casa, se quitaba las botas encharcadas, hundía los pies en las babuchas y comenzaba a aburrirse. A las 3 comía. Nunca levantaba la desconchada tapa de la sopera sin recordar las comidas de la calle de Misericordia, cuando Amelia le servía sonriendo cariñosa. Ahora tenía a su lado para servirle a Vicenta, con su enorme cabezota y aquel cuerpo de soldado vestido con faldas, siempre constipada, sonándose ruidosamente en el delantal. Era muy sucia, pero Amaro, indiferente a todo, no se quejaba. Comía mal y deprisa, mandaba traer café y estaba las horas muertas quitando la ceniza de su cigarro con el borde del plato, hundido en un tedio silencioso. A veces, el coadjutor, que nunca le visitara en la calle de Misericordia, aparecía al final de la comida. Se sentaba junto a la mesa y permanecía callado con el paraguas entre las rodillas. Después, creyendo agradar al párroco, repetía invariablemente: «Aquí está usted mucho mejor. Siempre es estar en la casa de uno». Claro, rosnaba Amaro. Al principio, para consolar su despecho, hablaba mal de la sanjuanera, animando al coadjutor, que era de Leira, a contar los escándalos de la casa de Amelia. El coadjutor, por servilismo, callaba sonriendo con perfidia. «Allí hay líos, decía el párroco. El otro se encogía de hombros y entre las manos muy abiertas apretaba las orejas con expresión de malicia, pero no pronunciaba una palabra, recelando que pudieran repetirla y que el canónigo se escandalizara.
permanecían silenciosos, cambiando alguna vez frases banales. Había un bautizo, era preciso limpiar aquel frontis del altar, el canónigo Campos dijo tal cosa. Aquellas conversaciones fastidiaban a Amaro, que no se interesaba por las intrigas del cabildo, que se sentía muy poco cura, muy alejado de la pandilla eclesiástica. Por fin preguntaba bostezando: ¿Sigue el viento sur? Siempre, respondía el coadjutor. Se encendía la luz, el coadjutor se levantaba, sacudía el paraguas y salía mirando de reojo a Vicenta. Era aquella la hora más triste para el párroco. Intentaba leer, pero los libros le aburrían. Poco habituado a las lecturas, no comprendía el sentido. Se acostaba sin rezar y sin sentir escrúpulos. Juzgaba que haber renunciado a Amelia era ya bastante penitencia, y que no necesitaba cansarse leyendo oraciones. Había hecho su sacrificio, y se creía cumplido con el cielo. El canónigo no iba por la casa de la calle de Sousas, porque decía que sólo al entrar en ella se le revolvía el estómago. Amaro tampoco volvía por casa de Amelia. Hasta para no verla, cambió la misa del mediodía que ella acostumbraba a oír por la de las 9 de la mañana que decía el padre Silveira. Y aquel nuevo sacrificio le desesperaba más. Amelia, todas las noches, al oír la campanilla, tenía una palpitación tan fuerte que quedaba un momento sofocada sin respirar. Rechinaban en la escalera las botas de Juan Eduardo, o conocía las pisadas blandas de las babuchas que usaban las Gangoso, y apoyándose en el respaldo de la silla, cerraba los ojos con la fatiga de una desilusión repetida siempre. Esperaba al padre Amaro, y muchas veces, al dar las 10, cuando ya no era posible que viniese, su tristeza era tan grande que sentía la garganta henchida de sollozos y tenía que dejar la costura diciendo: «Me voy a acostar porque me duele mucho la cabeza». Se tiraba de bruces en la cama y murmuraba agoniada: «Virgen de las Dolores, madre mía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene?». Durante los primeros días, apenas salió el párroco, toda la casa le parecía deshabitada y lúgubre. Al entrar en el cuarto que fue de él y ver las paredes sin su ropa, la cómoda sin sus libros, rompía a llorar. Besaba la almohada donde él dormía, estrechaba contra el pecho la última toalla donde se había secado las manos. Constantemente veía el rostro de Amaro, y su amor crecía con la separación. Cierta tarde fue a visitar a una prima suya, enfermera del hospital. Al llegar al puente, encontró a varios curiosos burlándose alegremente de una mozuela que, con traje llamativo, los puños levantados y ronca de gritar, insultaba a un soldado, aldeanote de cara redonda cubierta de pelusilla dorada, que volvía la espalda encogiéndose de hombros con las manos en los bolsillos y gruñendo: «No le hice mal, no le hice mal». El señor Vázquez, comerciante de paños en la arcada, se detuvo a mirar con disgusto aquella falta de orden público. Amelia, al pasar, le preguntó: «¿Qué ocurre?». «Hola, señorita Amelia. Nada, no es nada. Una broma de ese soldado. Le tiró un ratón muerto a la cara y la mujer armó este escándalo. ¡Bobadas!». En aquel momento se volvía la muchacha, y Amelia, aterrada, reconoció a Juanita Gómez, su amiga, su compañera de colegio, que había sido amante del padre Abilia, que abandonada por él
marchó a Pombal, después a Oporto, más tarde, de miseria en miseria, volvió a Leira, y vivía en un tugurio junto al cuartel, enferma de tisis, gastada por todo un regimiento. ¡Qué ejemplo, Dios santo! ¡Qué ejemplo! También ella quería a un cura. También ella, como en otro tiempo Juana, lloraba sobre la costura cuando no veía al padre Amaro. ¿A dónde la llevaba aquella pasión? ¿A ser como Juana, la amiga del párroco? Y se veía ya señalada con el dedo por las calles, y más tarde abandonada con un hijo en las entrañas, sin un pedazo de pan que llevarse a la boca. Como una ráfaga de viento limpia instantáneamente el cielo de nubes, así el terror agudo que le causó el encuentro con Juanita barrió las nieblas amorosas en que Amelia se hundía. Decidió olvidar al párroco y deseó apresurar su casamiento con Juan Eduardo para refugiarse en un deber. Durante algunos días trató de interesarse por su novio, hasta comenzó a bordarle unas zapatillas, mas poco a poco el pensamiento malo, que al ser atacado se fingió muerto, principió a desenvolverse lentamente, a subir, a invadirlo todo. De día, de noche, cosiendo o rezando, el padre Amaro se le aparecía, y sus ojos, su voz, le traían tentaciones de un encanto que crecía cada vez. Sus resoluciones honestas morían como débiles florecillas en aquel fuego que la consumía. Si alguna volvía, el recuerdo de Juana lo rechazaba con furor, y todas las razones insensatas para amar al cura eran acogidas por Amelia con alborozo. No tenía más que un pensamiento fijo: echarse en brazos de Amaro, besarle, besarle y morir después si era necesario. Juan Eduardo la impacientaba con su amor. Le parecía pesado. Al sentirle subir la escalera por la noche, pensaba siempre: ¡qué fastidio! No podía soportar aquellos ojos siempre fijos en ella, y aquellas conversaciones monótonas sobre el gobierno civil. En cambio, idealizaba a Amaro. Sus noches eran agitadas por sueños lúbricos, y de día vivía entre amarguras y desalientos. Su carácter se agriaba. —¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué tienes tú? —exclamaba la madre. —No me encuentro bien. No sé qué tengo. En efecto, estaba muy pálida, perdió el apetito y una mañana cayó en cama con fiebre. La madre, asustada, llamó al doctor Gouvea. El viejo práctico, después de ver a Amelia, entró en el comedor sorbiendo un polvo de rapé. —¿Qué tiene, señor doctor? —dijo la sanjuanera. —Cáseme a esta muchacha, Agustina. Cáseme a esta muchacha. Se lo tengo dicho muchas veces, criatura. —Pero, señor doctor... —No hay pero. Cásela de una vez, sanjuanera. ¡Cásela! —repetía el viejo mientras bajaba la escalera arrastrando un poco la pierna derecha que un reumatismo encogía. Amelia mejoró, con gran contento de Juan Eduardo, que durante la enfermedad sólo lamentaba no poder ser su enfermero, y a veces en el escritorio derramaba una lágrima triste sobre los papeles sellados del severo Núñez Ferral. El domingo siguiente, en la misa de 9, Amaro vio a Amelia junto a su madre. Cerró un momento los ojos. Apenas podía sostener el cáliz entre sus manos trémulas. Después del Evangelio, Amaro hizo una cruz sobre el misal, santiguándose.
y al volverse hacia los fieles diciendo Dominus vobiscum, la mujer del boticario dijo en voz baja a Amelia que el señor párroco debía tener algo, porque estaba muy pálido. Amelia, sin responder, se inclinó sobre el libro con toda la sangre en las mejillas. Durante la misa permanecía en éxtasis, gozando de la presencia de Amaro, contemplando sus manos finas que levantaban la hostia, su cabeza inclinada en la adoración ritual, y cuando el cura se volvió para decir el Benedicat vos, Amelia lanzó toda su alma hacia el altar, como si el mismo Dios diera aquella bendición ante la cual se inclinaban todas las cabezas. A la salida de misa comenzó a llover. Amelia y su madre se detuvieron en la puerta con otras señoras, esperando un claro. Amaro se acercó, pálido, turbado, y las saludó diciendo Hola, ustedes por aquí. Estamos esperando a que pase el nublado, señor párroco, dijo la sanjuanera. ¿Cómo no ha ido por casa? Realmente no sé lo que pudimos hacerle para que no haya vuelto. Y la verdad es que hasta da que hablar. Estuve muy ocupado, balbuceó el párroco. Pero para ir un ratito por las noches, todo el mundo lo comenta, y créame que yo tengo mucho disgusto. No, lo que es esto, señor párroco, no tiene disculpa. Es una ingratitud. Amaro replicó. Pues nada, se acabó. Esta noche voy por allí a hacer las paces. Amelia, roja como una amapola, miraba al cielo en todas direcciones, como asustada del temporal, para ocultar su turbación. Amaro les ofreció el paraguas, y mientras la sanjuanera lo abría, recogiendo cuidadosamente su vestido de seda, Amelia dijo, «Hasta la noche, ¿verdad?» Y más bajo, mirando en derredor, «Oh, vaya, estuve tan triste. Creí volverme loca. Vaya, se lo pido yo». Amaro volvió a su casa. Entró en el cuarto, se sentó a los pies de la cama y permaneció allí inmóvil, saturado de felicidad, recordando el rostro de Amelia, la redondez de sus hombros, las palabras que había dicho. Creí volverme loca. La seguridad de que Amelia le quería le entró en el alma con la violencia de una ráfaga, como un murmurio melodioso de felicidades agitadas. Con los brazos extendidos, el clérigo paseaba por su cuarto deseando la posesión inmediata de aquel cuerpo cuyo recuerdo le enloquecía. Mal pudo comer. Con cuánta impaciencia esperaba la noche. Él mismo se limpió los zapatos. Después peinó cuidadosamente su cabello. Antes de salir, rezó sus oraciones, con el temor supersticioso de que Dios o los santos tratasen de estorbar aquel amor ya conseguido, y no quería, con descuidos de devoción, darles motivo de queja. Al entrar en la calle de Misericordia, tuvo que detenerse, sofocado. Le ahogaban los latidos del corazón, el piar de las cornejas que no oía desde que salió de aquella casa. Le parecía una melodía dulcísima. «Dichosos los ojos que le ven. Pensábamos que se había muerto. ¡Qué milagro!». Y todos admirados celebraban la aparición del párroco en el comedor, donde ya estaban las Gangoso y doña María, que apartaban sus sillas para hacerle sitio, para contemplarle, diciéndole: «¿Qué ha sido de usted? Está muy desmejorado». Libaniño imitaba el ruido de los cohetes al estallar en el aire.
Arturo Coseiro improvisó una cancioncita en la guitarra. Por fin ha venido el párroco a ver a la sanjuanera. Esto parece otra cosa. Vuelven las veladas buenas. Todos aplaudieron y la sanjuanera, llena de gozo, sonreía diciendo: ¡Ay! ¡Has sido un ingrato! ¿Un ingrato?, murmuró el canónigo. Un cascarrabias, me parece a mí. Amelia, sin hablar, con las mejillas abrasadas y los ojos húmedos, miraba a Amaro, que, hundido en la poltrona del canónigo, cedida por su dueño como demostración de júbilo, hacía reír a las señoras refiriendo graciosamente los descuidos de Vicenta. Juan Eduardo, en un rincón, hojeaba un viejo álbum. Fin del capítulo 8.